Listo. Muy buenas noches a todos los profesores a nivel nacional e internacional. Como todos los viernes, tenemos el ciclo de conferencias programado por el SUT de Lima y FENATE Perú. En esta oportunidad tenemos la conferencia titulada La crisis mundial y la educación en tiempos de pandemia. Tenemos como invitados a la profesora Katy Ugarte Mamani. Ella es secretaria general regional del SUTE Cusco, base de la FENATE Perú, en representación de Perú. También tenemos a la máster en ciencias sociales, la profesora Luz Mary Gutiérrez Rivero. Ella es supervisora regional de educación representando a Venezuela. También tenemos al profesor Leandro Pozzi, paritario de ACMER en Salud e Infraestructura Congresal. Él representa a Argentina. Y también tenemos la presencia de Chile, el profesor Carlos Díaz Marchán, presidente del Colegio de Profesores de Chile de la región metropolitana. Profesor Edgar Tello, ¿qué nos tiene que decir de nuestros invitados? Muy buenas noches, profesor Edgar Tello. ¿Podría prender su micro, profesor Tello, para poder escucharlo? Muy bien, muchas Bueno, gracias. un saludo de clase a todo el magisterio de Lima y de todo el país y de Latinoamérica. Y un saludo especial también a los compañeros que el día de hoy nos acompañan, ¿no? Un saludo especial al compañero Carlos Díaz Marchán, decano o presidente del Colegio de Profesores de Chile, región metropolitana, al compañero Leandro Pozzi, de la ACMER de Argentina, base de la CETERA, ¿no? A la compañera Katy Ugarte Amani, secretaria general regional del SUTE Cusco, a la compañera Luz Mary Gutiérrez Rivero, supervisora regional de educación de Venezuela, el cual de alguna manera nos van a comentar y compartir la experiencia que está desarrollándose en esta pandemia, de cómo se está desarrollando la educación a distancia, cuáles son los efectos del modelo económico neoliberal en esta pandemia en cada uno de nuestros países, y creo que vamos a tener una buena experiencia y vamos a recibir también los aportes de los compañeros maestros que nos hagan a través del chat. Y eso creo que va a ser una noche muy buena al respecto, y les doy la bienvenida y desde ya un agradecimiento por compartir la experiencia con el Magisterio del Perú, de las bases regionales de la FENATE Perú y la base de SUTE Lima en Lima Metropolitana. Bienvenidos y un gusto nuevamente. Creo que el Magisterio va a estar, se ha sacado, o mejor dicho, el Magisterio, tenemos unos ponentes de lujo el día de hoy. Gracias, compañero. Muchísimas gracias, profesor Edgar Tello. Él es secretario general del SUTE Lima, que es el propulsor de esta iniciativa de transmitir a través del Facebook Live a nivel nacional e internacional la problemática educativa del Perú y de la región de Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a cederle la palabra al profesor Carlos Díaz Marchán. Él es presidente del Colegio de Profesores de Chile de la región metropolitana. Profesor Carlos Díaz, ¿qué nos tiene que decir con respecto al tema de la educación y al tema de la pandemia en su país y de repente el análisis a través de Latinoamérica? Buenas noches. Buenas noches, un gusto de saludarles. Quiero enviar un afectuoso abrazo a los ponentes que esta noche están junto conmigo. En primer lugar, a la colega Katy Ugarte, con quien tuvimos la ocasión de poder compartir algunos días en las actividades que se hicieron en Cusco. Un gusto de verla, maestra Katy, de verdad. Quiero también saludar a Luz Mary Rivera, colega que se está incorporando, integrando también desde las tierras de Bolívar, a Leandro Pozzi, de la hermana República de Argentina, y por supuesto que a Edgar, con quien hemos tenido la ocasión también de compartir en más de alguna ocasión en las tierras de la capital de Perú. Quiero también agradecer muy sinceramente la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes lo que estamos desarrollando, lo que estamos llevando a cabo y lo que es la visión que tenemos como colegio de profesoras y profesores
aquí en Chile respecto del grave momento que está viviendo hoy día la humanidad. Esta crisis sanitaria, esta pandemia que hoy día existe en todo el planeta, está dando cuenta, entre otras cosas, de la tremenda desigualdad, una enorme desigualdad que ha generado este sistema capitalista neoliberal que hoy día tenemos en toda América Latina. Por tanto, creo que una primera visión que hay que tener respecto de lo que está ocurriendo es darnos cuenta efectivamente de que es la desigualdad la que se percibe y la que da cuenta y se lleva al terreno educativo, se lleva al terreno de la salud, se lleva a las distintas áreas que está significando esta pandemia y que lamentablemente golpea fuertemente a los distintos pueblos de América Latina. En primer lugar, yo quiero referirme al tema de la pandemia. Comentar que aquí en Chile estamos con cifras muy, muy duras. Estamos con más de 4.000 infectados diariamente. Tenemos más de 5.000 muertos, que para una población de 18 millones de habitantes es muchísimo. Y eso creo que es importante tenerlo presente. Sabemos que las grandes cifras de América Latina, la mayor cantidad de muertos, la mayor cantidad también de infectados está en Brasil, pero quiero yo hacer cuenta de la relación de lo que significa la proporción de habitantes que tiene cada país. Y por eso no es casualidad que Chile esté entre los primeros países del mundo con respecto al número de infectados y también respecto del número de muertos que lamentablemente hoy día tenemos en nuestro país. En ese tenor uno pudiera decir por qué ocurre esto. Y claro, aquí ha habido una política de parte de un gobierno de derecha, neoliberal, que le ha preocupado fundamentalmente mantener el negocio, mantener la economía, no generar perspectivas para que los empresarios puedan perder algo de recursos y por tanto, más que importar la vida o la salud de los chilenos y chilenas, lo que aquí ha importado ha sido fundamentalmente el cuidar, repito, la economía y el cuidar el negocio de los empresarios. Por eso esta situación que se pudo haber contenido inicialmente, lamentablemente no ha sido posible en mi país. Y esto que partió en algunas comunas, como le llamamos nosotros acá, que fueron 3, 4 comunas que estaba muy focalizado, rápidamente se fue extendiendo al resto de la población y hoy día está a lo largo y ancho de todo el país. También en esto hay que decir que tuvimos un ministro de salud que hace pocos días renunció, que llevó toda esta pandemia y toda esta crisis lamentablemente con grandes errores, con despreocupaciones importantes. Y dan cuenta de eso también la cantidad de, repito, muertos e infectados que hoy día tenemos. En su momento el ministro de Salud incluso llegó a estar totalmente en contra de la suspensión de clases y calificó como un tremendo error haber suspendido las clases. Días después de que decía esto tuvo que desdecirse porque de no haberse suspendido las clases el 15 de marzo, lo más probable es que todavía estaríamos en condiciones aún peores. Entonces, el tema de fondo es cómo tratamos también este tema y cómo ponemos en esta situación la jerarquía respecto de qué es lo más importante. Cuando para un gobierno, cuando para una autoridad es más importante la vida y la salud de su pueblo, lo más probable es que tome las medidas adecuadas y vaya en la línea, por supuesto, de lograr mejorar y ojalá tener el menos costo posible para ese pueblo. Pero la realidad nos ha demostrado que países como Brasil, países como el mismo Estados Unidos, el mismo Chile, las autoridades en realidad más preocupados de la gente han estado preocupados de la economía y de cuidar particularmente los recursos de los empresarios. Por eso es que hoy día estamos en la condición en que estamos. Y desde lo educativo, desde lo pedagógico, también nosotros vemos con mucha preocupación lo que se ha venido dando en mi país. Y también uno pudiera llevarlo y, por supuesto, analizarlo a nivel de toda América Latina, porque lo que pasa en Chile no es muy distinto de lo que pasa en el resto de nuestros países. Cuando las autoridades de cada uno de los países de América Latina, con mucha facilidad, plantean que la solución para el tema pedagógico, educativo,
son las clases online, son las clases a través de Internet, en realidad pareciera ser en primera instancia como una respuesta muy positiva y que pudiera resolver la problemática existente. Pero volvemos al tema de la desigualdad. Y es la desigualdad existente en nuestros países la que genera una diferencia enorme entre una enorme cantidad de niñas y niños que estudian en nuestras escuelas y liceos y un grupo muy reducido que tiene todas las condiciones para estudiar a través de la lógica online. Por tanto, en Chile, lo que ha venido a develar esta pandemia es también esta tremenda desigualdad, que significó el 18 de octubre pasado un estallido social muy grande en mi país, exigiendo la gente en las calles cambios de fondo, cambios profundos, que verdaderamente signifiquen terminar con este sistema neoliberal que hoy día tanto y tanto daño hace a tantas y tantos chilenos. Entonces, en lo pedagógico y educativo, nos encontramos con que la solución planteada por el gobierno, que son las clases online, repito, y que van en esa perspectiva de, a través de la clase virtual, tratar de traspapelar lo que es la clase presencial de la escuela, se encuentra en primer término con el gran problema de que más del 50% de los niños y niñas y jóvenes de Chile no tienen una red, los recursos para poder conectarse a una red de Internet, no tienen computadores en sus casas, los padres no tienen celulares que les permitan entregar la posibilidad de que se conecte a través del Internet, y eso indudablemente es una diferencia enorme, repito, entre una cantidad muy grande de jóvenes y niños y unos pocos que sí lo tienen. Entonces allí ha habido una primera preocupación y nosotros hemos tratado, como colegio de profesores, de precisamente exigir a la autoridad que garantice el derecho a la educación que está consagrado, como en Chile, como en el resto de los países, en todas las constituciones de nuestras naciones. Y por tanto deben de darse las condiciones para que esos niños y esos jóvenes efectivamente tengan la posibilidad de acceder a una educación en igualdad de condiciones que el resto. No puede ser el no contar con una red de Internet el motivo para que una cantidad enorme, más del 50% de los niños y jóvenes, no puedan estar recibiendo permanente y diariamente su educación. Aquí en la región metropolitana, donde está congregado el 55% de la población de Chile, hoy día estamos en cuarentena total. Llevamos más de 2 meses sin poder salir de nuestros lugares, de nuestras casas, sin poder salir y poder encontrarnos con los jóvenes, con los estudiantes, con los apoderados, con los profesores. Y por tanto, repito, el canal que va quedando es el canal de la lógica de trabajar desde el Internet, pero la desigualdad es la que lo impide. ¿Qué propusimos como colegio de profesores en su momento? Nosotros en Chile tenemos una televisión nacional que llega a todo el país. Por supuesto, en una lógica neoliberal como en la que estamos, esta televisión nacional chilena está absolutamente en función también de los empresarios y de la lógica neoliberal. Y por tanto no hay espacio para desarrollar al interior de la televisión abierta canales y perspectivas que lleven a la educación, a lo que es la cultura, que debiera de estar la educación, la televisión en esa perspectiva. Por tanto, nuestra pelea fue en esa línea y logramos que aquí en Chile hoy día se generaran algunos canales de televisión que transmiten durante todo el día en la línea de, repito, generar cultura, generar también aportes para que los niños que no están hoy día asistiendo a la escuela puedan también educarse. También, y ya para ir concluyendo, en honor al tiempo, después puedo extenderme en otros puntos, a nosotros nos ha parecido importante también avanzar en la lógica de generar una propuesta pedagógica que desde la escuela, desde los docentes, podamos tener también como alternativa la propuesta que nos hace el Ministerio. El Ministerio de Educación aquí en Chile tiene la lógica fundamental de entender en realidad que la calidad de la educación está dada fundamentalmente por los resultados en las pruebas estandarizadas. Por ello, aquí en Chile se realiza la llamada prueba CINCE, que es una prueba estandarizada, y también se lleva a cabo todos los años la famosa evaluación docente. En esos dos elementos, en esas dos actividades, el Ministerio de Educación de Chile gasta cerca de 40.000 millones de pesos, que permitiría otorgar
más de 60.000 raciones de alimento a los niños y jóvenes que hoy día nosotros atendemos. Entonces también ha sido una propuesta nuestra que este año 2020, en función de la pandemia, de la crisis sanitaria que estamos viviendo, se pueda generar la suspensión tanto del CIMSE como de la evaluación docente, porque creemos que no están las condiciones. Y le dijimos a la autoridad, nosotros no vamos a dar la prueba de CIMSE este año, nosotros no nos vamos a evaluar este año, y queremos que ese dinero vaya efectivamente a los niños y jóvenes que hoy día lo están pasando muy mal. Hoy día el hambre en Santiago y en Chile es una realidad, y eso queda demostrado porque encontramos cientos y cientos de ollas comunes a través de los cuales se está alimentando la población. En concreto, se suspendió el CIMSE para este año, se va a dar una prueba muy distinta, muy reducida, ya no va el CIMSE, triunfo de los maestros de acá de Chile, y estamos a la espera, ya llevamos en segundo trámite constitucional, está en el Congreso la suspensión de la evaluación docente por este año al menos, y creemos que también lo vamos a conseguir. Eso en conjunto con la lógica de avanzar hacia una propuesta educativa y pedagógica alternativa a la que nos plantea el gobierno, que también la hemos construido, que también la tenemos allí planteada y que va en la lógica de avanzar efectivamente por una educación interdisciplinaria, que es a lo cual nosotros nos adscribimos. Eso es lo que yo pudiera señalar en primer término. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Siempre será un gusto compartir con los hermanos de América Latina. Hemos llevado un programa también acá en Chile, personalmente me ha tocado dirigirlo, en donde hemos entrevistado a personas de distintos lugares de América Latina. Dentro de las próximas invitadas va a estar la profesora Katy, representando a Perú. Así es que también aprovechamos de informarlo, porque nos parece muy importante que también estos momentos tan difíciles, tan dramáticos que estamos viviendo, nos hermanemos como países latinoamericanos, nos encontremos, porque más allá de las legítimas diferencias que podamos tener, somos todos una sola gran nación, somos todos un solo pueblo, y los problemas que nos ocurren, ¿cierto?, a los chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, venezolanos, mexicanos, en realidad son los mismos, porque somos pueblo y somos parte del pueblo, y a ese pueblo es a quienes nos debemos. Un gusto de saludarles. Yo voy a una entrevista muy breve y vuelvo enseguida para poder seguir conversando y compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Fue el profesor Carlos Díaz Marchán. Él es presidente del Colegio de Profesores de Chile de la región metropolitana. El día de hoy en esta conferencia, la crisis mundial y la educación en tiempos de pandemia. Cuando el profesor Carlos Díaz explica lo que está sucediendo en Chile, pareciera que un profesor de Perú estuviera explicando lo que está pasando en Perú, porque las realidades son similares, ¿no? No hay conectividad, no hay equipos. Es una dificultad, ya en el Facebook, los profesores a nivel nacional e internacional nos están indicando que pues esto de la estrategia online, de la estrategia de educación a distancia, está fracasando, ¿no? Y esto es básicamente por el modelo de cada uno de nuestros países latinoamericanos. Tenemos la presencia del profesor Leandro Pozzi. Él representa a Argentina y nos va a contar la experiencia que ha vivido desde Argentina con respecto a este tema de la pandemia y la educación. Profesor Leandro Pozzi, ¿nos escucha? Bueno, el profesor Leandro Pozzi tiene bastantes dificultades de conexión, está ingresando y saliendo, porque parece que no, ¿ves? No se va a poder conectar. Vamos a continuar esta serie de exposiciones, el ciclo de conferencia de todos los viernes, organizado por el SUTE Lima y por el Frente Amplio de Renovación Magisterial de San Juan de Miraflores, del sector 14 de Lima, afiliados a la FENATE Perú. Son las 8 en punto de la noche y vamos a cederle la palabra a la profesora Katy Ugarte. Ella es representante del SUTE Cusco, base de la FENATE Perú. Profesora Katy Ugarte, ¿qué nos tiene que decir con respecto a Perú y la realidad que está viviendo la educación, bueno, en este tiempo de pandemia? Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches a los maestros del Perú y toda Latinoamérica que nos están siguiendo en el Facebook.
Bien, nosotros en el Perú también vivimos casi la situación similar, la que ya lo expuso el doctor Carlos, pero sin embargo, nosotros hemos hecho un análisis crítico en cuanto a la pandemia. Se dio pues en el primer caso positivo, todavía en el mes de febrero, el 26 de febrero, en donde un piloto de avión pues fue positivo. Y el gobierno, si el gobierno desde ese momento hubiera cerrado todas las fronteras, hubiera cerrado los vuelos, hubiera paralizado todo y se hubiera iniciado inmediatamente el cierre nacional de todo como lo hizo China, pues no estaríamos viviendo este contagio masivo. Es imparable en este momento. Y lo más triste es que no contamos con hospitales implementados para poder contrarrestar la pandemia. Colapsaron los hospitales y sigue expandiéndose el virus. Pero es realmente indignante que esta pandemia ha desnudado el grado de corrupción desde las altas esferas del gobierno. Es decir, la corrupción es más fuerte, más cruel que el propio COVID, dejándonos una experiencia dolorosa en nuestro país. Profesionales de salud, maestros fallecidos, policías fallecidos por falta de protección de bioseguridad. Realmente el Perú estamos viviendo una situación crítica en cuanto a la pandemia a nivel nacional. Bueno, este tiempo de crisis que vivimos en este momento los maestros nos cambió de un momento a otro. No sabíamos qué hacer. Todo lo que sabíamos no nos sirvió para nada. Y a ello nos suma prácticamente el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo nos cambió la vida de un momento a otro conectado a la tecnología? Pero hay maestros todavía que no lograron conectarse, acomodarse a este cambio y sienten una angustia doble. Maestros que no estaban entrenados para la tecnología y ahora están pues con el estrés. En el Perú, en la parte educativa, tenemos el gobierno de Martín Vizcarra junto a su ministro de Educación de profesión, sociólogo, quien desconoce el interior del país, que esta pandemia ha desnudado dos realidades muy grandes en el campo educativo: la situación de la educación. La brecha de los conocimientos entre lo rural y lo urbano se acrecentó más. La situación caótica de los hospitales. Realmente es lamentable nuestra situación en nuestro país. El cierre nacional de las instituciones educativas debido al COVID está causando pues el desigual aprendizaje de los estudiantes. Para reinventar este actual sistema educativo, se debió poner en prioridad las necesidades de los estudiantes y los maestros, como las herramientas tecnológicas, el Internet ilimitado y la laptop, que tanto lo hemos peticionado a este gobierno, pero no se dieron. Todo fue improvisado, donde no cuentan con un plan general que garantice llegar a todos los estudiantes la conectividad. Ello nos dio un resultado muy grave: el fracaso de la educación remota. Y los maestros de las zonas rurales lo denominamos: yo aprendo en los cerros buscando señal. Pero el Ministerio de Educación, con todo lo que los maestros estamos pronunciándonos en los medios de comunicación como dirigentes, no escucha. Sin embargo, nosotros como dirigentes dijimos: ¿por qué no se convocó a una comisión de profesores de gente con cultura, maestros con palmas magisteriales, expertos en radio, para poder elaborar un plan y realizar las lecciones? ¿Pero qué hizo el ministerio? Contrató a artistas de la farándula que desconocen la pedagogía para poder desarrollar en las sesiones de clases. Realmente esto pasa en el Perú, donde el 60% de la infraestructura escolar a nivel nacional es precaria, el 50% de estudiantes en la edad escolar con anemia, el 50% en las zonas rurales más pobres del país no cuentan con energía eléctrica. En esas condiciones, ¿realmente se puede llevar una educación a distancia?
No se puede. Tenemos 8 millones de estudiantes y 6 millones de estudiantes no están conectados con Internet. Este es el abandono de la educación durante décadas por diferentes gobernantes que pasaron. Y en estas condiciones quieren privatizar la educación. Tenemos un ministro muy mentiroso, dando su anuncio hace pocos días, indicando que un 95% de estudiantes están conectados con el Internet. Totalmente falso. La educación pública no está preparada para la virtualidad. Y bueno, pues de esta manera la prensa también comprada, la prensa que va de la mano con el gobierno, miente a la población. Pero gracias al esfuerzo de los maestros, gracias por lo que dan todo su apoyo los maestros por llevar adelante esta educación remota, pagando su internet, recargando su celular con su propio dinero del sueldo mísero que gana. Hace lo posible para llevar adelante y conectarse con los estudiantes con esta educación remota. Esta es la realidad en cuanto a la educación. Una de las consecuencias de esta pandemia también es que los padres de familia ya no tienen trabajo, han perdido el trabajo. Y los estudiantes, como no tienen acceso al Internet, no hay dinero para poder comprar el Internet o recargar el celular, está aumentando prácticamente la deserción escolar en nuestros estudiantes, tanto en la secundaria y en la primaria. En la secundaria los estudiantes salen a trabajar para llevar el pan de cada día a su hogar con lo que puedan, pero el gobierno no ve estas consecuencias. Lo otro, el contenido de las lecciones, por ejemplo, no concuerda con la radio ni con la televisión, no van de la mano con el programa curricular y esto confunde a los padres de familia. ¿Qué podemos esperar de las artistas de la farándula? Una tarea tan difícil y muy delicada que es la educación, pero sin embargo contratan a estas artistas con unos sueldos millonarios. Imagínense la diferencia que un maestro tenga un haber de 2,000 soles que gana al mes y un artista de la farándula se lleva en 30 minutos que hace una lección que gana 10,000 soles. Esa es la brecha de la desigualdad. Por otro lado, también se ha evidenciado mucho las dolencias del sistema educativo, la desigualdad de oportunidades educativas. Y bueno, esto ha traído un costoso prácticamente por años. Los maestros hemos tenido que tolerar el mal uso del presupuesto educativo, porque la corrupción en el sistema educativo, así como la burocracia que reina en el Minedu, donde se va el presupuesto más en consultorías, en programas como Semáforo, Pela, Acompañamiento y otros, que se va más del 80% del presupuesto del Minedu en esas cosas que en tener que capacitar al maestro, en tener que implementar constantemente lo que son las herramientas tecnológicas en las instituciones educativas. Este es realmente un desfase. Bueno, con todo esto y estos programas que se benefician de la educación, lo único que han hecho al maestro durante esta pandemia, han hostigado, hay un acoso, hostigamiento laboral al maestro, porque el Minedu saca como pan del día resoluciones viceministeriales, resoluciones ministeriales, todos los días cambian, no hayan cómo buscar prácticamente y cómo tener al maestro hostigado. Y esto ha cansado y ha llegado al cansancio. Los maestros realmente en esta etapa estamos estresados. Y esto estamos viviendo ahora en el Perú. Y bueno, tenemos autoridades que no ven y son ciegos con esta política neoliberal que se viene implementando, donde no vale el trabajo del maestro, no les importa el trabajo del maestro, pero sí les interesa y por encima de todo está la corrupción en el magisterio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Fue la exposición en esta conferencia de la crisis mundial y la educación en tiempos de pandemia de la secretaria general regional del SUTE Cusco, de la base de la FENATE Perú, la profesora Katy Ugarte Mamani. Muy bien, también tenemos de invitado al profesor Leandro Nicolás Pozzi. Él representa a Argentina y nos va a contar cuál es esta realidad en el país vecino de Argentina. Profesor Leandro, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, sí, tuve algunos problemas de conectividad. Paradójicamente yo les iba a hablar un poco de que una de las cosas que se expresa o que se transparenta, por lo menos eso lo estamos viendo crudamente en la Argentina, hay una discusión respecto a si frente a la pandemia y este corte abrupto que hemos tenido, por lo menos nosotros, desde la segunda semana de marzo, cuando en la Argentina se declara lo que aquí llamamos cuarentena, que es el aislamiento preventivo obligatorio que se denominó por disposición del gobierno nacional, un corte abrupto en nuestro trabajo y que la discusión es si profundizó las desigualdades en el sistema educativo o en realidad manifestó las desigualdades preexistentes, teniendo en cuenta que en nuestro país veníamos de un crudo proceso neoliberal que fue muy resistido por nuestras organizaciones sindicales y que la CETERA, la confederación a la que pertenece mi sindicato de base, que es ACMER, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, transitó por un proceso de unidad con otros sectores de la clase trabajadora. Aquí tenemos la existencia de por lo menos 5 expresiones de centrales sindicales. Nosotros, dentro de lo que es la CTA de los trabajadores, digo, y a la cual pertenece la CETERA y mi sindicato de base ACMER, transitamos procesos de unidad con otros sectores de la clase trabajadora, con un horizonte común de resistir al neoliberalismo y poder derrotar a ese gobierno que en el campo de la educación eliminó, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad, que era un programa de entrega gratuita de dispositivos de netbooks, que había permitido que muchos chicos, muchos estudiantes, alumnos y docentes fundamentalmente tengan esa herramienta tecnológica como para empezar a instalar el tema de la brecha digital que de hecho teníamos. El gobierno neoliberal de Macri lo profundizó crudamente a esto, liquidó el programa Conectar Igualdad, redujo drásticamente el presupuesto educativo, se detuvieron abruptamente los planes de infraestructura con financiamiento del Estado Nacional, y un proceso de marcado ajuste y endeudamiento. A la salida de ese proceso, que para nosotros en la Argentina finaliza en diciembre del 2019 y con la asunción a la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con un proceso electoral que transitó entre agosto y octubre del año pasado, llegan a un gobierno en un país devastado, sin financiamiento en el campo científico y sin un ministerio de salud siquiera. Y en el campo educativo, yo decía, se develan esta desigualdad educativa que hace que un porcentaje muy importante de nuestros alumnos no tenga esa conectividad digital, no tenga ese acceso al celular, a las netbooks, a las computadoras, que permitiera poder sostener esa educación a distancia. No obstante, en este proceso nosotros destacamos fuertemente el esfuerzo de
los equipos directivos docentes, de los profesores, de los maestros y de los propios chicos para, no obstante una gran porción no tener ese acceso a la conectividad, poder sostener esa educación a distancia a través de cuadernillos, a través de distintos dispositivos que van pensando y diseñando los docentes para que la escuela siga estando en las casas, que la enseñanza pueda seguir sosteniéndose, un acompañamiento pedagógico, no, entendemos que no podemos hablar de de procesos de evaluación con calificación, por ejemplo, que no hay condiciones, pero sí un acompañamiento pedagógico, de ese acompañamiento que es social, que es educativo, que es inclusive psicológico, anímico, pueda seguir continuando entre nuestros maestros y nuestros alumnos. Una de las cosas que ha logrado nuestra organización en este marco es un acuerdo paritario. Nosotros por nuestra legislación y en el marco de lo que es la historia del movimiento obrero argentino, hemos logrado una herramienta como es la de los acuerdos paritarios, que son acuerdos de ley entre la patronal, el Estado y las organizaciones de trabajadores. Este acuerdo paritario del cual yo les estoy refiriendo es un nuevo acuerdo de condiciones laborales que logró nuestra organización, la CETERA, nuestra confederación, con el gobierno argentino. Se reconoce el trabajo docente en un contexto de virtualidad o no presencial, al que se lleva a cabo desde el domicilio de los trabajadores o desde sus ámbitos, sin la presencia de alumnos y alumnas, hasta tanto se disponga el restablecimiento de las actividades educativas. Otro punto importante es que conserva sus plenos derechos a la percepción del salario que le correspondiere según las normas jurisdiccionales y acuerdos paritarios correspondientes, como sean los acuerdos con las provincias. Nosotros tenemos un sistema federal y de autonomías provinciales donde rigen tanto los acuerdos marco nacionales y los acuerdos al interior de cada una de las provincias, que en muchos países de Latinoamérica se menciona como estados, ¿no? En Brasil son los estados, en nuestro país son las provincias, que se denominan estados provinciales, entonces tiene esta dinámica de acuerdos nacionales y acuerdos provinciales. También se reconoce respetar un tiempo laboral equivalente a la carga horaria que determina el cargo hora cátedra. Esto es muy importante porque uno de los fenómenos que hemos detectado a través de una de nuestras encuestas que ha organizado nuestro Instituto de Investigación y Estadística, que tiene nuestro sindicato ACMER, es la sobrecarga laboral como algo que los maestros y profesores han marcado claramente como un nuevo fenómeno. Hay docentes que calculan que hasta 3 horas más de trabajo le denomina esta modalidad de educación a distancia. También reconoce este acuerdo paritario la cobertura de riesgos de trabajo comprendida en accidentes y enfermedades profesionales, reconoce el derecho a la preservación de su intimidad familiar y el descanso, el derecho a la desconexión, es decir, que en un horario del día se reconozca que el docente, y establecido por su institución y con sus estudiantes, tenga ese momento de desenchufe, como decimos nosotros, de poder poner la cabeza en descanso y de esa manera poder preservarse también como trabajador. Y digo, esto es importante para nosotros como organización sindical, que a pesar de que hay algo medular, que la pandemia revela también lo que genera el sistema capitalista, ¿no? Sistemas de salud que no terminan siendo inclusivos en el marco de esta pandemia, porque conocemos muchísimos países, hemos visto las imágenes desgarradoras de Brasil, del Ecuador,
Chile en una situación similar que está ingresando, y también, bueno, está lo que es Estados Unidos, de definir prácticamente, o en España, donde se aprobó un protocolo que define taxativamente que las personas de mayor edad o línea etaria no van a acceder porque se los considera que no van a poder sobrevivir. Digo, este es el salvajismo y la brutalidad capitalista que vemos. Es importante el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y poder lograr en el marco de sus condiciones concretas, poder lograr protecciones que le permitan resistir esta pandemia, porque lo que hace la pandemia no, en realidad agudiza la lucha de clases y las diferencias de clase. Es una situación muy compleja porque también en los países donde se dan políticas de protección desde el cuidado y el preservarse en el hogar, y que eso tiene que estar acompañado por un marco económico de protección, de un mínimo marco de cuidarse y poder tener las condiciones mínimas de subsistencia. Por otro lado, de alguna manera coarta los procesos, las posibilidades, o limita, mejor dicho, las posibilidades en la manifestación o en los procesos de lucha. Por eso es tan importante en los países en los que pueden lograrse políticas de cuidado poder sostenerla. Pero también se dan situaciones en donde los sectores patronales presionan a esos gobiernos. Hoy en la Argentina el gobierno nacional decidió un endurecimiento de la cuarentena, del encierro, porque se ve un desarrollo cada vez más fuerte de la expansión del virus, que también está habilitado por sectores del poder económico que aspiran a que la clase trabajadora vuelva al trabajo y sin ningún tipo de protección se instale fuertemente el sálvese quien pueda. Nosotros creemos que es una situación muy compleja, si bien es cierto que, pero al mismo tiempo genera una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La discusión respecto a el neoliberalismo y la configuración de los estados. Si el Estado va a tener un rol de regulador, de protección de los trabajadores, de protección de las economías sociales, de distribución de la riqueza. Nosotros venimos impulsando fuertemente que se logre un tratamiento parlamentario de un impuesto a las grandes fortunas. Esto es que aporten en principio por única vez las 12.000 personas que tienen un patrimonio en el último año equivalente a 3 millones de dólares. Nosotros estamos planteando que esto tenga el tratamiento parlamentario y que no sean los trabajadores los que paguen el ajuste. También la prolongación de la cuarentena o del encierro pone en una situación de fragilidad a las comunidades educativas, a nuestros estudiantes y las posibilidades de los docentes de continuar, porque es cada vez más difícil poder llegar con las actividades, con el trabajo docente a los chicos, y esto también es un elemento complejo, difícil, que nosotros estamos viendo con mucha preocupación, pero al mismo tiempo decimos que no podemos volver a las escuelas con expansión del virus, no podemos volver a las escuelas sin que se asegure la provisión de agua potable, sin que se asegure la limpieza y la desinfección en los edificios, sin que se garantice un sistema en donde los distintos protocolos internacionales de los cuales venimos nutriéndonos y estudiando, nos hablan de un máximo de 15 o 10 alumnos. Hoy esto está en plena discusión y nuestra organización está planteando de que
lo que se acuerde como protocolo para ese regreso pausado, programado, progresivo a las escuelas, donde habrá que ver que priorizar a los chicos que están terminando los niveles educativos básicos, los que están entre lo que para nosotros es la escuela secundaria. Yo conozco que en otros países se les llama liceos, lo que para nosotros es la escuela secundaria y la universidad. Esos chicos que están en la terminalidad de la escuela sean la prioridad de que puedan terminar en las mejores condiciones posibles y promocionando sus conocimientos. Pero al mismo tiempo, que ese regreso no signifique una exposición al virus. Así que, bueno, nosotros estamos en ese proceso, es complejo, creo que todos los trabajadores en cada uno de nuestros países estamos llamados a resistir bajo distintas condiciones. No dejar de estar alertas en los países en donde ha habido políticas de cuidado, pero ese regreso al lugar de trabajo y cómo va a estar golpeada la economía. Hoy se habla de una depresión económica peor que la crisis de la década del 30 del siglo XX, y en donde va a estar todo en discusión, de dónde salen los recursos. Hoy los recursos no pueden salir como nosotros lo estamos sufriendo en los intentos de algunos de los gobiernos provinciales que les mencionaba, por ejemplo, de que los recursos salgan de un aumento de la edad jubilatoria o de un aumento de los aportes a nuestras cajas previsionales, o de un recorte salarial, que se plantee que salga de un recorte salarial directo o indirectamente para financiar el sistema de salud. Esa no puede ser la discusión para nosotros, porque eso no sería solidaridad, sería que los trabajadores paguen lo que los ricos no están queriendo pagar ni aportar en un momento tan difícil, y sabiendo que la vacuna no va a estar este año. Entonces digo, todas estas son las complejidades que nosotros estamos viviendo. Nos preocupa mucho la salud, que haya reglamentos claros para preservar la salud de los trabajadores, que se reconozca el coronavirus como enfermedad profesional para los trabajadores docentes, que se garanticen las licencias, es decir, los permisos para no concurrir al trabajo en caso de tener prevalencias respiratorias, como neumonías, como enfermedades pulmonares, respiratorias, y que los compañeros y las compañeras no estén expuestas a padecer por concurrir a su lugar de trabajo. Entiendo que por lo que vemos en la información de muchos de nuestros países hermanos, esto lamentablemente está ocurriendo. El sector salud, a pesar de la política de cuidado que ha habido en la Argentina, está hoy asediado por un crecimiento del virus y por trabajadores de la salud que empiezan a enfermarse, a pesar de todos los esfuerzos, y donde preocupa mucho de que la expansión del virus supere las camas en el sistema público de salud y sobre todo la provisión de los respiradores mecánicos, que son los que permiten que una persona de alguna manera tenga la posibilidad de subsistir. Así que nosotros estamos muy alertas, nos preocupa también la situación salarial, ya que las discusiones de salario con nuestras patronales, con los gobiernos, en el caso de los estatales, los trabajadores públicos, están paralizadas. Creemos que es algo que no se puede prolongar en el tiempo y que esa es la tensión que está hoy entre en las decisiones políticas que tienen que tomar los gobiernos, de dónde van a sacar los recursos, cómo van a garantizar económicamente la vida de los trabajadores y cómo van a garantizar la salud. Como decía en algún tramo de la intervención, y cierro con esto, fundamentalmente se está discutiendo tal vez no la suerte de procesos revolucionarios, pero sí se está discutiendo fuertemente el rol del Estado. No puede pensarse un nuevo tipo de sociedad
sin un Estado que desarrolle políticas públicas que sean favorables a los trabajadores, a los presupuestos públicos, en salud, en educación, en protección social, en prevención social. Y a partir de allí, todo lo que es la organización de las sociedades. Creo que ese es el rol que nosotros estamos llamados a cumplir, a exigir, a articular luchas en unidad de la clase trabajadora y con los otros sectores sociales subalternos que somos los que padecemos principalmente esta pandemia. En ese sentido, la lucha de clases no se termina, sino que se profundiza. Muchísimas gracias. Hemos tenido el profesor Leandro Pozo, secretario de Salud e Infraestructura Congresal de la CETERA. Muy bien. Estamos en una transmisión de una conferencia, es la 7ª conferencia internacional propuesta por el SUTE Lima, afiliado a las bases regionales de la FENATE Perú. También tenemos la presencia de la máster en ciencias, la profesora Luz Mary Gutiérrez Rivero. Ella es supervisora regional de educación y coordinadora regional de pedagogía en Venezuela. Profesora Luz Mary, muy buenas noches. ¿Qué nos tiene que contar con respecto a la realidad en Venezuela? Hola, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ok, buenas noches a toda Latinoamérica que estaban observándonos en estos momentos vía las redes. Verdad los estoy escuchando y tenemos de alguna manera una relación con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Con respecto a la pandemia, quiero decirles que nuestro presidente se adelantó a una cuarentena inicialmente, y eso ha permitido pues que tengamos estos números bajos. Sin embargo, considero que no estamos preparados para atender una pandemia como tal. Nuestros hospitales, a pesar de la crisis que estamos pasando, que venimos desde hace años, venimos viviendo, en estos momentos, contar la pandemia, pues no estamos preparados realmente. Se manejan números muy pocos, estamos prácticamente en nuestras casas. Lastimosamente ha sido estos últimos días de crecimiento en esta pandemia, nuestros propios connacionales que han llegado de otros países y que de alguna manera, para no ser sometidos a un riguroso chequeo médico, prefieren ir por las trochas y llegar a Venezuela desde el país Colombia, precisamente porque yo soy de Zulia, estoy limítrofe en frontera con ellos, ¿no? Y es preocupante la cantidad de nuestros connacionales que están entrando al país y que no todos están aceptando este riguroso chequeo, puesto que quedan 14 días de manera preventiva en un lugar a esperar las pruebas que arrojen positivo o negativo, y después de allí llevarlos a un centro de salud en caso de que sean positivos. Eso por esta parte del Zulia ha habido un crecimiento de este virus en estos últimos días, crecimiento mínimo, pero gracias a las Fuerzas Armadas que están de alguna manera presionando para que se cumpla esta rigurosidad de chequeo y que nuestros connacionales de verdad tengan conciencia de lo que está pasando. Por la parte de Brasil también tenemos un foco alto en fronteras con Brasil,
puesto que también hay fronteras, dentro de esas fronteras hay sitios, las trochas, por donde pasan estos connacionales. Y bueno, esa dificultad ha traído como consecuencia el crecimiento de este virus. Lo otro es que nosotros iniciamos, nuestro gobierno inició la cuarentena, fue el 13 de marzo. Para ese periodo, pues, nosotros duramos una cuarentena, duramos casi mes y medio, que no había absolutamente nada. A pesar de que hay crecimiento, estamos preocupados. No tenemos ni los equipos médicos para el personal médico que nos está atendiendo. No tenemos la cantidad de respiradores porque se están dotando los hospitales con 6 y 8 camas de UCI, cuando en esta pandemia, si de repente el contagio aumenta, ¿qué vamos a hacer? Y estoy hablando por cada hospital que se está dando en cada estado, en cada región. Al presidente acá, en cada región tiene hospitales dotados para atender cierta cantidad. Pero realmente, si nos pasa, Dios no lo quiera, como Italia, España, ¿qué vamos a hacer? Por un lado tenemos eso de la pandemia. Hasta los momentos, gracias a Dios, es mínimo, el crecimiento es mínimo, las muertes también son mínimas comparativamente con todos los demás países. Y con respecto a el plano educativo, es menester que ustedes conozcan que Venezuela inicia el periodo escolar es el 15 de septiembre y que lo culmina en el mes de junio. Y cuando sucede esto de la cuarentena social, es en marzo. Nuestro sistema educativo representa 3 cortes, si se quiere, cortes de notas durante ese periodo escolar. Y para el momento de la cuarentena ya estábamos evaluando la segunda corte, pues, quedando pendiente una sola corte, que era del mes de marzo al mes de julio. Por esa parte, pues, nosotros de alguna manera consideramos que nuestro año escolar no estaba tan delicado para avanzar. Observando lo que cada uno de ustedes dice con respecto a la educación a distancia, ciertamente nosotros tenemos equipados los planteles con las canaimas, pero por otro lado tenemos un problema gravísimo de conectividad. A los momentos nosotros hemos evaluado los reportes semanales que hace cada institución a través de los circuitos educativos. Nosotros estábamos organizados en ese aspecto y tenemos una ventaja con respecto a que cada educando y cada docente está sectorizado. O sea, que la mayor parte de los docentes pertenecen a ese sector, al igual que los estudiantes. Es una ventaja grande para nosotros, porque desde ese punto de vista utilizamos, como había problemas de conectividad, no estábamos vía internet, utilizábamos los jefes de calle a través de los consejos comunales, y ellos pasaban por el cuaderno del niño y lo llevaban a la institución y de allí era retirado por el docente. O simplemente el jefe de calle se lo llevaba al docente, por esa parte. Nuestro problema radica más que todo en la conectividad. Tenemos otros problemas como es la superinflación. Eso es lo que nos está asfixiando en estos momentos. La parte de cómo sobrevivir
y cómo comprar nuestros alimentos ha sido nuestra mayor dificultad. El año escolar, gracias a Dios, fue salvado exitosamente. Nuestra población pudiera decir que en un 80% sí tenía las herramientas tecnológicas, pero tenemos problemas de conectividad. Entonces, ¿qué hacíamos? Vía WhatsApp, vía texto, mensajes de texto. Igualmente los trabajos se hacían portafolios en físico o si había el internet, pues utilizábamos la parte digital. Nosotros en Venezuela tenemos una población de 31.028.637 habitantes, un censo que se hizo en el 2015. Y tenemos de personas estudiando 10.541.845, lo que significa un 34% del país está en aula. Es gratuita, es de inclusión, de igualdad. Y bueno, a través del Ministerio del Poder Popular, en conjunto con nuestro presidente, se hicieron los planes, unos planes para abordar cada familia una escuela e ir con este plan de contingencia y que la parte educativa pues se lograra. Utilizamos un canal, el presidente junto con el Ministerio de Educación utilizó un canal visto por todos los venezolanos, un BTV, es transmitido y es que tiene mayor alcance pues para todo el pueblo venezolano. Eso fue una ventaja. Bajo previa planificación se pudo planificar por niveles, tanto inicial, primaria como secundaria, que son los niveles básicos. Lo otro es lo siguiente. Acá esas clases se dictaban una vez a la semana por BTV y el docente, tomando en cuenta esos temas importantes, los articulaba con las necesidades de los niños y de las comunidades para poderlos contextualizar y ver la realidad que vivimos el día a día cada uno de nosotros. Como nivel central, maneja una información en cada región, tiene sus debilidades y fortalezas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que a ese material le agregamos lo que consideramos para que el niño, niña o adolescente pues pueda de alguna manera fortalecer las debilidades en esas competencias que tenga. Utilizamos igual videollamadas para hacer las exposiciones de nuestros niños. Se logró, gracias, satisfactoriamente. Hoy por hoy, la semana que viene estamos cerrando, estamos evaluando y dos primeras semanas de julio se estará haciendo la evaluación de competencias que haya quedado por allí, lo que llama uno débil. Vamos a fortalecerlo en las primeras 2 semanas del mes de julio. Eso es con respecto a lo que llamamos la escolaridad básica, todo lo que es inicial, primaria y secundaria. Con respecto a la universidad, me gustaría acá, como tutora regional del estado Zulia, mencionarles y darles de conocimiento lo que es la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, que casi no se escucha. Esta universidad viene y nace a través de un censo nacional. Se hizo un congreso nacional para revisar las necesidades que tenía nuestra institución educativa. Y arrojó que nuestros niños necesitaban, pedían a gritos, maestros cariñosos, maestros alegres, y en segundo plano, maestros mejores preparados. Si bien es cierto, hacíamos diplomados y talleres de formación constantemente, ellos pedían algo mucho más allá.
Entonces nace la Universidad Samuel Robinson, que primero fue una micromisión, pero que posteriormente se convirtió en universidad. Esta micromisión nace en el 2014 y gradúa en el 2018 5.000 docentes profesionales, dando la oportunidad acá de hacer licenciaturas en diferentes áreas. Tenemos 21 áreas de estudio, tenemos la especialidad y tenemos la maestría y el doctorado. Gratuitamente se hizo, de alguna manera, se sectorizó en cada municipio para que nuestros docentes no tuviesen que pagar pasaje e irse a la región del casco central, sino que desde su lugar de habitación pudiese ir cómodamente a escuchar su clase los fines de semana. Entonces, nace la Samuel Robinson como un programa nacional de formación para los bachilleres que iban a hacer la licenciatura. Pasa al Plan Nacional de Formación Avanzada para los especialistas, magísteres y doctorados. En la actualidad, por ejemplo, ahora en julio, está previsto un acto de grado y todo depende de la pandemia, donde casi 4.000 docentes van a recibir esta especialidad. Entonces, nosotros hemos ido avanzando en la mejor medida. Hay muchos programas, muchísimos programas que trae la universidad. Tenemos la UBB, todavía sigue en pie, y se nos une la Simón Rodríguez, pero es exclusivo para el magisterio venezolano. Lo otro es lo siguiente: difícilmente pudiéramos hablar de que este año vamos a iniciar. Estamos ahorita en una curva creciente y el ministro de Educación mencionó la posibilidad de llevar nuestro año escolar hacia el año que viene, para iniciar el año escolar en enero y relacionarse con algunos otros países que van de enero a octubre, algo así. Es todo hasta los momentos. Me gustaría tener la oportunidad de poder detallarle cada una de las oportunidades de estudio que tenemos en este momento, y que todo ha sido en pro de nuestro pueblo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. De la profesora Luz Mary Gutiérrez Rivero. Ella es supervisora regional de educación, coordinadora regional de pedagogía cultural e interculturalidad del estado de Zulia, en Venezuela. Estamos en la conferencia La crisis mundial y la educación en los tiempos de pandemia, organizada por el SUTE Lima, dirigida por el profesor Edgar Tello Montes, secretario general. Vamos a regresar al profesor Carlos Díaz Marchán. Él es presidente del Colegio de Profesores de Chile, de la región metropolitana. Nos ha contado la experiencia chilena, y ahora que hemos escuchado un poco la experiencia de Argentina, de Perú, de Venezuela, y creo que en otras, las semanas anteriores hemos escuchado también la realidad mexicana, colombiana, boliviana. Hemos tenido ya diferentes participantes de Latinoamérica. ¿Qué más nos podría agregar, profesor Carlos Díaz? Bueno, estamos viviendo un tiempo muy difícil. La verdad que en todos nuestros países, junto con la situación de la pandemia, se está ya comenzando a hacer efectiva una enorme crisis económica, y que lamentablemente en nuestros países con sistemas neoliberales, esta crisis la pagan fundamentalmente los sectores populares. Y por eso la gran preocupación que nosotros tenemos aquí en Chile respecto de no solo nuestro país, sino que también respecto de lo que pueda pasar en todo el continente americano,
sobre lo que se viene. Y por eso que nos parece que es fundamental la unidad de los trabajadores, es fundamental la unidad de los pueblos de América Latina para defendernos y para exigir que también a partir de esta pandemia podamos ir cambiando y generando transformaciones de fondo al sistema político, económico que hoy día rige en nuestros países. Nosotros creemos en Chile que no es desde el neoliberalismo donde se van a dar soluciones que realmente vayan en beneficio de los trabajadores, de los sectores populares, y por eso que es central, aprovechando esta situación de pandemia, el que podamos también generar las condiciones para transformar nuestras realidades, transformar política y económicamente cada uno de nuestros países. El sistema neoliberal hoy día nos tiene a todos y a todas en una situación muy dramática, pero pasada esta crisis sanitaria, sabemos que la pobreza será aún peor, será aún mayor, y por eso que es tan importante la unidad para que podamos enfrentarnos, y en la medida en que estemos unidos, los de abajo, los del pueblo, vamos a poder efectivamente salir adelante de los difíciles momentos que se vienen. No son menores los problemas que se enfrentan en cada uno de nuestros países. Son cientos, miles los trabajadores que van a quedar lamentablemente sin empleo. También en el ámbito educativo hay una enorme cantidad de estudiantes que no van a poder ir a las aulas, ir a sus respectivas escuelas, universidades o liceos, y son temas que por supuesto nos preocupan. Lo que viene post pandemia. Esto tendrá que pasar, indudablemente. Esperamos que pase con la menor cantidad posible de muertos, con la menor cantidad posible de personas que lamentablemente tengan que el día de mañana despedir a uno de sus familiares, pero lo que se viene con posterioridad nos preocupa profundamente. Hoy es momento de cuidarse. Para nosotros es fundamental la salud y es fundamental la vida de todos los latinoamericanos. Y por eso que el llamado que nosotros estamos haciendo como maestros es a no volver a clases mientras no estén garantizadas las condiciones. Porque sabemos que en las escuelas, donde están nuestros niños y jóvenes, donde están los padres de familia, donde se encuentran las comunidades educativas, es una enorme oportunidad para el contagio. Y por eso que nosotros como colegio de profesores hemos mantenido una actitud firme y categórica de no aceptar el retorno a clases presencial mientras no estén las condiciones garantizadas para que nuestros niños, jóvenes, padres, abuelos no se infecten. Y por eso que le hemos exigido al gobierno que efectivamente presente un plan de recuperación y de reintegrarnos al trabajo presencial que dé garantías efectivas de que no va a haber mayores contagios con el reintegro, repito, a las clases presenciales en Chile. Estamos también, y con esto concluyo, como colegio de profesores iniciando importantes campañas solidarias a lo largo y ancho de todo el país, porque nos parece que también en tiempos tan difíciles para nuestro pueblo, para nuestros estudiantes, para los padres de familia que están enfrentando lo que hoy día se está viviendo, la solidaridad debe de estar siempre presente. Los maestros en toda América Latina nos caracterizamos porque somos por sobre todo solidarios y no podemos permanecer impávidos frente a lo que están viviendo hoy día miles y miles de chilenos y chilenas en distintas ciudades, quienes, repito, están comiendo una o dos veces al día gracias a las ollas comunes que se han levantado en distintas ciudades de nuestro país. Y hacia allá está también canalizándose nuestra solidaridad, para que efectivamente la comunidad, los padres de familia, los niños, la juventud, vean de que sus maestras y sus maestros también llevan una mano de apoyo, una mano de alivio y de colaboración para que puedan también ellos tener hoy día un plato de comida. Entonces, la campaña solidaria la hemos iniciado en distintas ciudades de Chile y la seguiremos fortaleciendo. Seguramente vendrá por mucho tiempo más, pero eso junto con la lucha fuerte, decidida y clara por cambiar el sistema político neoliberal y particularmente en Chile, en donde fruto de la pandemia se dejó por un tiempo
la gran lucha que comenzamos el 18 de octubre pasado por cambios de fondo para transformar y cambiar la actual constitución que tenemos en Chile, cuestión que, por cierto, digo, lo dejamos pendiente porque terminada la pandemia vamos a salir nuevamente las chilenas y los chilenos a la calle a luchar por una nueva constitución, por un distinto sistema político, económico para Chile y que obviamente ojalá vaya en la línea también de cambios profundos en toda América Latina. Un gusto de saludarles, de compartir con ustedes y de verdad que siempre es muy grato poder tener este espacio de diálogo, de reflexión con los hermanos de América Latina. Acá en Chile se les quiere, se les reconoce, se les valora mucho a los distintos hermanos de todo el continente. Muchísimas gracias. Fue el profesor Carlos Díaz Marchán, presidente del Colegio de Profesores de Chile de la región metropolitana, en esta conferencia La crisis mundial y la educación en tiempos de pandemia, organizado por el SUTE Lima y la FENATE Perú. Muy bien, son las 8:56 de la noche, vamos a continuar. Tenemos saludos de diferentes partes del Perú y de Latinoamérica. Vamos a continuar ahora con la profesora Katy Ugarte. Profesora Katy Ugarte, para redondear el tema acerca de esta pandemia y la educación, cómo se viene desarrollando esta educación a distancia, viendo la realidad del hermano país de Venezuela, donde plantean el retorno a clases el próximo año todavía, ¿no? A pesar de que ellos han culminado ya las clases, ellos no plantean hacerlo tan como en Perú, al 1 de julio, sino todavía esperar medio año más. Y eso, a pesar de tener menos tasa de mortalidad, menos tasa de contagiados. ¿Qué nos puede decir? Bien, gracias por el pase. En el Perú, realmente las decisiones políticas en cuanto al reingreso de las clases presenciales de parte del Ministerio de Educación realmente es irresponsable con las condiciones precarias que estamos pasando en este momento en cuanto a la pandemia que acrecienta día a día sin poder parar y asimismo el aspecto sanitario que ni siquiera viene siendo implementado en las zonas rurales de las cuales el ministerio desconoce, en esas condiciones continúa con esa posición de tener que reingresar a las clases presenciales. Pero los maestros no podemos permitir que pongan en riesgo la vida, la integridad de la salud del estudiante, del padre de familia en las comunidades para el retorno de las clases presenciales. Los maestros no vamos a retornar este 1 de julio porque encima de todo, primero está la salud de nuestros estudiantes. Es por ello que en la anterior exposición planteé que tenemos un ministro sociólogo que desconoce el interior del país. El señor lo único que hace con todo su equipo del Minedu es pues emitir documentos de su sillón dorado. Qué fácil es exigir, pero la realidad es otra. La realidad en nuestro país estamos pasando una crisis muy fuerte, una crisis caótica en el sector educación y salud. Es por ello que nosotros como maestros tenemos que cuidar por encima de todo la salud y no podemos permitir esta irresponsabilidad de nuestros gobernantes, porque por medio, lo primero está la corrupción. Y mira, imagínense que en el mes de abril todavía anunciaron, por ejemplo, la entrega de tabletas. Ya estamos en el mes de junio, acabando el mes de junio, que hasta ahora no llega. Yo no sé qué está pasando, pero sin embargo, ya quiere dar el inicio de las clases presenciales. ¿A qué nos lleva esto? Una vez más demuestra que este gobierno está casado con esta educación remota, con toda esta improvisación, sin tener las herramientas pedagógicas, herramientas tecnológicas. ¿Cómo es posible que tengan que implementar esta estrategia Yo Aprendo en Casa, donde nuestro país no estaba en las condiciones de llevar adelante ello? Lo lanzaron así y ahora son las consecuencias.
pero aún así son muy hábiles para poder crear día a día estrategias de resoluciones ministeriales para hostigar al maestro, exigir. Mire, imagínense que en Venezuela al año todavía van a retornar, pese que ellos tienen pocos contagios en cuanto a la pandemia. Y nosotros todos los días estamos creciendo más y estamos en el 7º lugar a nivel mundial en contagios de la pandemia del COVID. Y en esas condiciones, pues el gobierno pretende iniciar las clases presenciales. Es realmente irresponsable de parte de nuestros gobernantes, de las cuales mienten que los estudiantes pues están exitosamente conectados. Es completamente falso. Los maestros en este momento están estresados, agobiados, necesitamos un respiro. Ellos no tienen un horario de trabajo. Desde el inicio, desde las 8 hasta en las noches tienen que estar contestando los celulares, el teléfono, prácticamente están todo el día. ¿Quién reconoce esa educación remota cuando el maestro solamente tiene pues el trabajo, debería ser 30 horas de trabajo? Pero no respetan eso. Y encima ahora quieren enviar todavía a esos señores de semáforo, según ellos, van a hacer el acompañamiento. ¿Cómo van a hacer el acompañamiento? Yo no entiendo, porque el maestro está trabajando en forma virtual. Se van a iluminar, yo no lo entiendo hasta ahora. Lo único que hace este ministerio es malgastar, despilfarrar los presupuestos del sector educación, teniendo que mantener la creación de esos programas que ellos lo hacen en el Minedu. Se van millones de soles. Y eso pues nosotros hemos pedido que el ministerio tenga que ya por este año cerrar todos esos programas, que ese presupuesto sea revertido en las instituciones educativas en el aspecto sanitario. Pero no, prefieren pues prácticamente mantener a estos trabajadores que nada bueno apoyan al sector educación. Esta es la realidad de nuestro país. Y bueno, creo que en Latinoamérica, todo Latinoamérica estamos casi con las similitudes como en Chile, el abandono a la conectividad en el Internet. Está colapsando nuestros estudiantes, pues prácticamente en las zonas rurales están abandonadas. Y bueno, es pues muy abismal la brecha, muy abismal la desigualdad. ¿Cuántos millones de estudiantes se quedan sin tener que recibir una educación? En este momento estamos viviendo esta realidad. Esperemos que ahora que hemos aprobado una jornada de lucha nacional para este 6 de julio a nivel de todo el Perú, ese es el Día del Maestro, pero ese día los maestros vamos a tener que luchar frente a una plataforma de lucha que tenemos ya planteada para que este gobierno por lo menos tenga que reflexionar y tener que retroceder, continuando con esta política neoliberal y privatista. Así es la educación en toda Latinoamérica. Tenemos casi las mismas condiciones y características en cuanto al abandono de la conectividad al Internet. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue la presentación de la profesora Katy Ugarte Mamani, ella es secretaria general regional del SUTE y Cusco, base de la FENATE Perú. En esta conferencia, la crisis mundial y la educación en tiempos de pandemia, organizada por el SUTE Lima y por el Frente Amplio de Renovación Magisterial de San Juan de Miraflores. Vamos a continuar. Ahora tenemos las palabras del profesor Leandro Nicolás Pozzi, de repente para que concluya con algunas elementos de su intervención. Profesor Leandro, tiene usted la palabra. Este espacio tan generoso que ustedes han brindado. Lo primero es que nosotros tenemos que
profundizar estos encuentros, estos intercambios, porque son los que nos ayudan a construir una mirada de patria grande que nos permita vernos en nuestras experiencias históricas de lucha, desde Tupac Amaru en el Perú hasta pasando por las luchas históricas de la Revolución Cubana, que el año que viene se van a cumplir 60 años de aquella campaña de alfabetización, esa extraordinaria campaña heroica del pueblo cubano que permitió nada más ni nada menos que derrotar el analfabetismo en ese cabaret en que lo había transformado el imperialismo norteamericano. Antiimperialismo que es la ideología de la revolución latinoamericana, como nos enseñó el Che Guevara, y en esas enseñanzas de esa revolución cubana, en la que también se reconoció nuestro recordado y ejemplar desde la ética de la resistencia que fue Salvador Allende, pasando por la revolución pingüina de los primeros años del siglo XXI en Chile, que legó dirigentes como Camila Vallejo y ese pueblo chileno que hoy está luchando para derrotar nada más y nada menos que la herencia la pesada herencia del pinochetismo, reconocernos en la revolución bolivariana, que también tuvo su campaña de lucha para derrotar el analfabetismo en Venezuela, como se hizo en Bolivia, y pienso en esto de los 60 años de aquella campaña heroica del pueblo cubano para derrotar el analfabetismo, que hoy la tendremos que tomar en la cuestión tecnológica. En el punto 7 de nuestro acuerdo de paritario de condiciones laborales en la Argentina, el que logramos en este tiempo, habla de los recursos tecnológicos existentes a nivel nacional que sean puestos a disposición de las y los docentes a los efectos de facilitar el desarrollo de sus tareas en virtualidad y que se procure disponerlo ampliamente. Y allí vamos a tener que construir nosotros esa nueva campaña alfabetizadora con los recursos tecnológicos que necesariamente tendrán que aportar los estados y que les tendremos que arrancar con lucha si es necesario a esas clases dominantes que hoy quieren utilizar a la escuela pública para legitimar sus intereses de voracidad capitalista, que por eso nos quieren llevar a los empujones a una escuela, aunque después tengamos que morirnos porque el sistema público está desbordado y no haya ni una cama ni un respirador. En las enseñanzas históricas de nuestra CETERA, en los 636 docentes desaparecidos por la última dictadura militar, en las enseñanzas que nos legara Isauro Arancibia, ese maestro que entendía que si no estaban resueltos los problemas para el hijo de los trabajadores de la caña de azúcar, no podían estar resueltos los problemas para los maestros, y que decía que no hay maestro cierto y auténtico, sino es aquel que lucha por la liberación de su pueblo. Nosotros estamos desafiados a eso, a una nueva etapa del movimiento pedagógico latinoamericano que sea auténticamente emancipador y que en todas esas enseñanzas históricas de lucha y de resistencia y vaya nuestro saludo a la resistencia de cada uno de sus pueblos y de sus docentes y de sus maestros, porque son los que sostienen la perspectiva, y es en la escuela en donde se figura esa nueva sociedad que nosotros tenemos que construir y donde se prefigure una nueva ética social en este tiempo que cueste lo que cueste, nosotros vamos a legarle a nuestras generaciones futuras, si es necesario,
pero que esas generaciones, las que vengan, sepan que hubo otra generación que resistió el coronavirus, que resistió a la crisis del capitalismo y que les dejó las enseñanzas para una nueva sociedad que a nosotros nos gusta, a algunos de nosotros nos gusta decir que va a ser socialista, será profundamente humana, seguro, profundamente pedagógica, profundamente pública y profundamente maestra y profesora, pero también profundamente alumna, porque, y cierro con esto, nosotros decimos que maestro que lucha está enseñando y enseñamos a luchar desde cada una de nuestras experiencias y bueno, eso es lo que les quiero dejar como reflexión a cada uno de ustedes. Ha sido muy rico y bello en medio de tanta muestra de miserabilidad humana que hemos visto en este tiempo, y nosotros vamos a parir ese nuevo tiempo histórico. Muchísimas gracias. Fue el profesor Leandro Pozzi, paritario de ACMER en Salud e Infraestructura Congresal de la CETERA de Argentina. Muy bien, parece que todos estamos en una misma idea en proponer que hay que tener la unión latinoamericana de los sindicatos, de los gremios, de los trabajadores, para poder lograr un cambio no solamente a nivel nacional en cada país, sino a nivel de Latinoamérica, ¿no? Esto es como la época de la independencia. No estábamos independientes y el país vecino tampoco lograba la independencia, y esto nos va a ocurrir, ¿no? Le ocurre a Cuba, le ocurre a Venezuela y le ocurre a cada país que quiere lograr una nueva independencia. No lo va a lograr totalmente si es que sus vecinos no cambian también su forma de relaciones económicas internamente. Vamos a darle la palabra a la máster en ciencias, a la profesora Luz Mary Gutiérrez, para redondear las ideas que nos ha ido planteando acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela. Profesora, tiene usted la palabra. Gracias nuevamente. Un poquito de dificultad la conectividad. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Ok. Bueno, agradecida por este espacio de poder interactuar con todos ustedes. Verdaderamente necesitamos unión. Uno solo no podemos. Venezuela ha sido un país golpeado duramente. Ustedes mejor que nadie para saber las condiciones en que estamos. Bloqueos por todos lados. Sin embargo, hay sectores priorizados como la educación. Me preocupa salud, nos preocupa verdaderamente la salud, porque con esto de la pandemia, pues, a pesar de que nuestro sistema es gratuito, aquí las pruebas son gratuitas, las atenciones son gratuitas, pero más allá de eso, no tenemos ni la indumentaria, no tenemos el medicamento para afrontar si hay un crecimiento exagerado, y para ello, bueno, estamos pidiendo concienciación a nuestros connacionales, a nuestro pueblo heroico, que se mantenga en pie de lucha, que respete las normativas del gobierno, de no salir de las casas, de estar en protección constante, como es el tapaboca, lavarse las manos, el no exponerse y simplemente salir una sola persona como lo estamos haciendo, ir de compra. Acá hay una limitación de horario para hacer las compras. Y bueno, seguimos
en una lucha por la libertad, por mantener la victoria. El presidente habló de la posibilidad de unas elecciones para este año que viene, donde el pueblo estamos seguros que lo va a apoyar, pues sus políticas, a pesar de la inflación, a pesar de lo difícil que está mantener una alimentación adecuada, sigue con los mismos programas. Fíjense que a pesar de esta pandemia, todavía a las escuelas les llega la alimentación. Y ha sido más bien difícil hacerla llegar a los educandos por el hecho de no exponerlo. Y hemos tenido que, en unión con las VH, consejos comunales, con los movimientos bolivarianos de familia, los movimientos bolivarianos estudiantiles, nuestras madres procesadoras, esa organización que nuestro presidente tenía, ¿no? Que desde hace años lo tomó como prevención y que ahorita estamos viendo el resultado. Eso se aplaude. Lo que fue criticado en el Canal de la Patria ha sido una herramienta esencial para saber quién tiene algún malestar en su casa y que sea notificado a través de la web. Cada uno se introduce en la Patria y allí hay un ítem de preguntas donde se les hace a las personas si tiene malestar, si no tiene, y esto ha ayudado muchísimo. Inicialmente éramos 12 millones de personas que estábamos inscritos en el Plan de la Patria, pero ahora pasamos a 18 millones. Eso nos dice que el pueblo está reaccionando, que está valorando esta oportunidad que se le está dando, porque observa que el presidente, a pesar de la situación que estamos viviendo, no nos ha dejado a un lado. Ahorita más que nunca está llegando lo que llamamos caja de clase, los alimentos. Ha sido más constante que en otros tiempos. Y eso pensando en esa clase débil, vulnerable que tenemos nosotros como pobreza, gente que de muy bajos recursos. Y a esa gente vulnerable, a esa es que tenemos que apoyar. Y por eso doy gracias por este socialismo que tenemos. Porque si estuviéramos en manos del capitalismo, no estuviera pensando precisamente en esa gente necesitada, vulnerable, para nada. Entonces, a través de este carnet de la patria, vuelvo y repito, ha sido una herramienta útil y necesaria para que las personas puedan aportar información sobre el malestar del virus. Y las personas que lo han hecho, a esa persona se le ha ido a su casa a hacerle las pruebas y eso evita que la persona vaya hasta el sitio. Nuestra idea es que nuestros médicos van a nuestras casas, nos hacen la prueba y de esa manera descartan. Bueno, agradecido una vez más con todos ustedes. Observo que todos tenemos una similitud en la necesidad del mismo problema y me gustaría seguir debatiendo nuestras necesidades, nuestras fortalezas y de alguna manera buscar esa unión. Necesitamos esa hermandad, esa humildad, porque esta pandemia, más allá de ver estatus, unió los pueblos, realmente nos unió, porque aquí nos dimos cuenta que el que tiene más no es el que vale, para nada. Aquí nos dimos cuenta que todos estamos para apoyarnos y nos debemos dar una mano cada uno. Esto ha sido mi exposición y bueno, gracias por esa oportunidad. Muchísimas gracias a la profesora Luz Mary Gutiérrez Rivero. Ella es máster en ciencias y supervisora regional de educación
coordinadora regional de Pedagogía Cultural e Interculturalidad del Estado de Zulia, en la hermana República de Venezuela. Muchísimas gracias también al profesor Edgar Tello Montes, que es el responsable de organizar este conversatorio, este ciclo de conferencias. Estamos en la 8ª conferencia internacional. Hemos tenido ponentes de toda Latinoamérica y también especialistas en diferentes ámbitos de la salud, de la educación, de la psicología. Profesor Edgar Tello, para resumir y ya para ir terminando esta conferencia, tiene usted la palabra. Profesor Edgar. Sí, profesor Carlos, dígame. Solo si me permite un minuto nada más. A ver, compañero, sígame. No es que quiera abusar del tiempo, pero olvidé algo muy importante que lo tenía considerado al inicio. Hoy día es un día muy especial. Hoy día hace 112 años atrás, el año 1908, un día como hoy, 26 de junio, nació Salvador Allende, el presidente chileno más importante que ha tenido nuestro país y que, por cierto, es un ejemplo no solo para América Latina, sino que para todo el mundo. Yo quiero compartir con ustedes, no sé si se alcanza a ver por ahí, un texto que publiqué hace algún tiempo sobre Salvador Allende, hombre de sociedad y educación en Salvador Allende, y que da cuenta precisamente de la importancia y trascendencia que tiene el legado de Salvador Allende, la impronta que nos presenta y el desafío a todos los revolucionarios de América Latina para poder avanzar efectivamente en la construcción de una sociedad tal cual como Salvador Allende luchó, entregó su vida, precisamente porque sabía que era necesario avanzar hacia una sociedad mucho más justa que la que él conoció. Así es que no puedo dejar de decirlo porque claramente Salvador Allende es uno de los hombres más destacados que ha entregado a América y hoy día, precisamente el día de su natalicio, el día de su cumpleaños, lo recordamos con especial emoción. Muchísimas gracias al profesor Carlos Díaz Marchán por recordarnos esta fecha tan importante. Veo que están aplaudiendo, están las felicitaciones a través de las páginas del Facebook en reconocimiento a este personaje tan importante para toda Latinoamérica y para el socialismo mundial, Salvador Allende. Profesor Edgar Tello, ahora sí, tiene usted las palabras. Sí, ante todo, nuevamente reitero la buena noche a cada uno de los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Y creo que es una noche muy buena porque ha permitido compartir experiencias de la vivencia de la educación, del problema social que vive en cada uno de los países, ¿no? Como Chile, Argentina, Venezuela, y prácticamente recogemos una experiencia muy importante y muy buena al respecto. Y de esa manera podemos también compartir con todo el magisterio de Lima y de todo el país y de toda Latinoamérica para poder ver que la única manera de salir adelante es la organización sindical. La organización sindical y obviamente la unidad en la lucha bajo un pliego y plataforma común que nos pueda unir a todos, y creo que en ese sentido ya el Perú tiene una experiencia con la huelga del 2017 de las bases regionales de la FENATE Perú, que unificó a todo el magisterio, las 26 regiones de nuestro país, y hoy también estamos expresando que los grupos de poder quieren aprovechar esta pandemia, esta crisis, para seguir imponiendo el modelo neoliberal a rajatabla aquí, a mano militar, y como dicen algunos compañeros, ¿no? A nivel nacional, y vemos pues cómo esta pandemia ha servido para saquear el país, dándole prácticamente millonadas de dinero del pueblo a la gran empresa, y la educación y la salud abandonada. La agricultura, que es prácticamente el pilar de la mantención de la población, también abandonada. Y creo que en ese sentido, compañeros, de alguna manera yo saludo y felicito a cada uno de los compañeros porque acá a nivel de educación nos siguen, digamos, con el acoso laboral, con la persecución a cada maestro.
y responsabilizamos al presidente de la República y al ministro de Educación porque ya han sacado una resolución en el Perú, ¿no? La 229 y un protocolo ya de inicio de labores presenciales, y el cual el gobierno central y el Ministerio de Educación no están garantizando ni las pruebas moleculares, ni las condiciones mínimas de salubridad que deben tener nuestros estudiantes y los servicios básicos que deben tener también las instituciones educativas, donde supuestamente no hay conectividad, no hay comunicación, donde los maestros y estudiantes deben ser del mismo lugar. Y como ya lo han dicho especialistas, es subjetivo, y el traslado del COVID-19 se da con el desplazamiento de las personas. Así que es relativo, es subjetivo decir no hay nada hoy día aquí, no hay contaminación del COVID en este lugar porque no ha llegado, pero con el desplazamiento los padres de familia se desplazan de un poblado, un centro poblado a otro, de un lugar a otro, y ahí pueden de alguna manera contraer. Y si no hay una prevención, prácticamente estaríamos llevando a la muerte a miles de estudiantes, profesores o una comunidad. Y en ese sentido, lo que debe aquí, como establece nuestra Carta Magna en el Perú, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho que tienen que preservar el gobierno central y el Ministerio de Educación como entes reguladores de la parte educativa. Y en ese sentido, creo que es bastante preocupante. Yo estoy seguro que los padres de familia, ya lo decían algunos padres de familia, algunos especialistas que habían recogido también algunos aportes que decían, preferiríamos que mi hijo pierda el año a que pierda la vida, porque aquí lo elemental es y lo fundamental es el derecho a la vida y la salud, que eso no se puede recuperar. Y creo que de alguna manera hago un llamado a las autoridades del gobierno central, al Ministerio de Educación, a que pueda replantear en el sentido de que en todo caso garanticen esas condiciones mínimas de salubridad. Si no, estaríamos poniendo en grave riesgo a nuestros estudiantes, que de alguna manera son el motor de una sociedad de las nuevas generaciones, y creo que de alguna manera no podemos exponerlo de esa forma. Yo también quería reiterar, ¿no?, que hoy día se celebra el 112 aniversario del natalicio de Salvador Allende, ¿no? Y de alguna manera qué bien que el profesor Carlos lo ha reiterado, lo ha mencionado en ese sentido. Este año también se cumplen los 115 aniversarios de un gran maestro, un gran amauta, Germán Caro Ríos, que fue el impulsor pues de la organización sindical en el Perú, al ver también que en una etapa desde el año 20 hasta el año prácticamente hasta la década del 70, prácticamente habían sindicatos pues de primaria, educación física, habían sindicatos de secundaria, una FENEP, y el gran maestro Germán Caro Ríos no planteó pues la reconstitución y prácticamente la reorientación de esos gremios, porque había visto que estaban llenos de corrupción, estaban coludidos con todos los gobiernos de turno, convivían con los gobiernos, y prácticamente ya esos gremios estaban podridos, ya habían abandonado la lucha pues de la educación pública y la defensa de los derechos de los maestros. Entonces el gran maestro planteó la necesidad de crear un nuevo sindicato con principios y con línea sindical. Y eso fue el 6 de julio del año 72 que nace pues el SUTE. Pero ahora hemos visto del año 72 a la actualidad el gremio pues que usurpa este gremio de los maestros ha cometido y viene cometiendo los mismos errores que han hecho los gremios de la década, pues, de la década del 20 al 70. Se han corrompido, prácticamente han entrado en el camino de la corrupción, han abandonado los derechos de los maestros, han abandonado el derecho de los estudiantes a defender la educación pública, y
hoy se han puesto pues de colaboradores de los gobiernos de turno, del modelo económico neoliberal, y están promoviendo también los despidos masivos de maestros, anulación de nombramientos a los maestros contratados, contrataciones CAS, y creo que de alguna manera el magisterio, con la huelga histórica de los amautas del año 2017, ha tomado una necesidad de constituir una nueva organización gremial que nace pues con principios y con línea sindical que son pues las bases regionales de la FENATE Perú, que es la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, que está presidida por nuestro compañero Pedro Castillo Terrón. Y en ese sentido nos permite pues de alguna manera seguir cohesionando y fortaleciendo a nivel de Perú con nuestras diferentes bases regionales, distritales, provinciales, sectoriales a nivel de Lima. Y qué bien con la experiencia que ustedes han compartido el día de hoy. Creo que también contra el modelo económico neoliberal se busca también cohesionar esa unidad latinoamericana de la defensa de la educación pública, ya no solamente a nivel país, sino a nivel latinoamericana con todos nuestros países. Y creo que de alguna manera estos eventos nos permiten pues comunicarnos, hermanarnos y buscar esa unidad latinoamericana para buscar un país nuevo dentro de un mundo nuevo. Y creo que ese es el gran, de alguna manera, objetivo de garantizar mejores condiciones educativas para nuestros estudiantes en todo el país, con herramientas. Hoy que estamos viendo esta crisis, esta pandemia en nuestros países, reflejamos claramente el abandono de la educación, de la salud, y creo que las experiencias son similares, y los maestros que han estado atentos el día de hoy, compartiendo las experiencias, se van muy enriquecidos y nos han hecho llegar también sus comentarios, sus sugerencias, y creo que de alguna manera eso nos fortalece. Yo quiero terminar agradeciendo pues al compañero Carlos Díaz Marchán, que estuvo aquí en el Perú justamente luego de terminar la huelga nacional del 2017, en el Congreso Internacional que hicimos aquí en Lima, y de alguna manera también nos compartió ahí una parte de la experiencia. Al compañero Leandro Pozzi de Argentina, de la CETERA, que ya habrá momentos de alguna manera para nuevamente reunirnos, y también agradecer a la compañera Luzmeri Gutiérrez Rivero, que estuvo en el Perú también previo a la huelga del 2017, y de alguna manera también ha recogido algunos aportes y nos ha compartido, ¿no? Y felicitar también a la compañera Katy Ugarte, de una región también importante como es el Cusco, una base de la FENATE Perú, una base regional, que también el día de hoy nos ha compartido esta experiencia, y creo que nos vamos contentos, y no será la primera ni la última, será parte del inicio de nuevos eventos que estaríamos ya contando con su presencia de ustedes, compañeros. Un abrazo, Carlos Díaz Marchán, presidente del Colegio de Profesores de Chile, región metropolitana. Un abrazo también al compañero Leandro Pozzi, de la ACMER, base de la CETERA, compañera Luzmeri Rivero, Gutiérrez Rivero de Venezuela. Un abrazo también a la compañera Katy, y un saludo a todos los compañeros, y muy agradecido por la atención, y estamos hasta la próxima conferencia que ya el compañero moderador nos estará informando. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesores. Muchísimas gracias a los ponentes del día de hoy. Hemos tenido una ponencia de mucha calidad, de mucha clase. Hasta la próxima será con todos ustedes, profesores que nos están viendo a través del Facebook Live desde el sur de Lima. Muy buenas noches. Con nosotros será hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Perdón, Lorenzo, martes. El martes tenemos otra conferencia. Muy bien, es el secretario general del sur de Lima que nos indica que el martes tenemos una próxima conferencia. Buenas noches a todos los profesores a nivel nacional e internacional.